Bienvenidos, señores, bienvenidos a nuestra alquería. Hoy encendemos nuestra particular máquina del tiempo a través de la televisión de Motril para acercarnos desde la alquería al barrio de El Carmen. Conoceremos muchos datos de la historia más reciente de Motril gracias a este entramado de calles que alberga mucha información de cómo fue sobre todo el Motril del siglo XVIII en adelante. La fundación del convento de las monjas, la plaza de toros, una fábrica de fundición de plomo, incluso un cementerio exterior y algunas cosas más que se han erigido en esta zona. Vamos a iniciar nuestro recorrido de la primera parte de este barrio, subiendo por la calle de las Monjas, antiguamente conocido como Camino de Pataura, hasta prácticamente Las Angustias. Luego bajaremos por el antiguo barranco, conociendo con detalle los entresijos de nuestra historia y de este populoso barrio que siempre ha tenido un gran tránsito de personas, a pesar de no ser del centro de Motril. Empezamos a conocer desde hoy, desde este programa, el barrio del Carmen. Buenos días, bien. Bienvenido de nuevo, una vez más, a nuestra alquería. Teníamos muchas ganas de nuevo de estar con todos ustedes aquí en la alquería, donde hoy, en nuestro programa, vamos a conocer el barrio del Carmen, podríamos decirlo así, sobre todo subiendo por esta calle de las Monjas. ¿Es así, no, Manolo? Es así, vamos a conocer un poco el barrio de la Angustia, de las Monjas Nazarenas o de las Angustias y las calles adyacentes que pertenecerían pues a la otra zona relacionada pues con la iglesia del Carmen, el barrio del Carmen, el barrio de San Roque, y a partir de ahí pues vamos a hacer una pequeña visita histórica pues a un sitio que además tiene mucha historia de la ciudad. Es verdad que no es el centro de la ciudad, pero sí que tiene muchas cosas relacionadas con la historia de nuestro pueblo, de la historia de Motril. Hay sitios emblemáticos en esta ciudad y bueno, y otros que hoy no existen, pero que lo fueron en su época y que vamos a recordarlo y vamos a visitarlo, aunque sea mentalmente hoy. Muchas veces pensamos los motrileños, sobre todo mal pensados, que no tenemos mucha historia, que pasamos por nuestras calles, ¿no?, que son calles sin sentido, y aquí vamos a demostrar todo lo contrario, que observando bien podemos conocer muchos detalles de nuestra historia. Sí, por ejemplo, ahora mismo estamos en la calle de las Monjas, ¿no? Esta calle, que se llama calle de las Monjas desde el siglo XVIII, fue el camino de Pataura, es decir, se subía desde la rambla, de la calle de las Cañas hacia arriba, el camino de Pataura, que también al fin y al cabo era otra rambla que desembocaba en la rambla del Manjón, y este era el camino de Pataura porque a través de este camino hacia arriba se llegaba hasta el camino de Pataura, que daba lugar al camino y a la bifurcación del camino de Parata, donde hasta los Guájares llegaba. Era una zona muy tradicional de Motril, poco poblada en otras épocas. Es una zona que empieza a poblarse a partir del siglo XVIII, pero es poco poblada, seguramente es Montebajo lo que tenemos aquí, y poco poblada, es decir, más arriba casi de lo que hoy conocemos como el convento de las Nazarenas, pocas cosas habría, es decir, pocos sitios habría, es decir, incluso hasta bien entrado el siglo XX hay pocas viviendas a partir de la mitad de lo que hoy es el Camino de la Angustia, ¿no? Pero bueno, forma parte de nuestra historia, es decir, es el final de Motril hacia el norte. Ya la parte de extrarradio. Extrarradio de Motril hacia el norte. Quizás un poco el polo de atracción de esta zona es la construcción que hace en el siglo XVII, finales del siglo XVII, Baltasar de Peralta con esta casa. Esta casa que es su casa señorial, un personaje importante de Motril, con muchas tierras en Motril, es eclesiástico, y se construye pues a la espalda de la calle Camino de las Cañas, pues se construye su casa con torre, típicas construcciones y tal. Vemos que la casa de Baltasar de Peralta se conserva intacta en la actualidad, es una de las casas más antiguas que hoy conocemos. ¿De qué época? Finales del 17, para 1679 estaba construida, porque se usa esta casa como hospital de enfermos de la epidemia de peste de 1679, es decir, que ya se usaba esta casa y curiosamente en esta casa, que fue, digo, hospital de enfermos apestados
de la gran epidemia de 1679 estuvo ayudando en esta casa a Sor Sebastiana de la Cruz, que es la que después funda el convento de las Nazarenas en Motril. Aquí Sor Sebastiana de la Cruz. Hubo un oratorio anteriormente. Baltasar dejó en su testamento que esta casa se dedicara a convento femenino. En Motril había muchas ganas de tener un convento femenino, no se consiguió. Hubo un convento también en el siglo XVII en la Placeta Casado, por ahí, en esa zona de la Plaza Casado, un convento, pero que no llegó a fraguar. Intentaron otro al lado del mercado y tampoco llegó al mercado actual y tampoco llegó a fraguar, y este sí fragua. Que fragua como, en teoría querían hacerlo como convento franciscano, de franciscanas, pero termina siendo de nazarenas, que es lo que se le permite. Ellas viven en 1717-18, que cuando se funda el convento, viven en la casa de Baltasar de Peralta. Curiosamente la torre, como se hacían todas casas de torre de esquina, le sirve muy bien hasta para las campanas, para convertirla en torre de campana. La iglesia es muy pequeñita y en 1830 se hace esta que tenemos aquí, que la hace Díaz de Losada también, otro de los arquitectos, de la familia de arquitectos más importantes que tuvimos en el siglo XIX, seguramente autor también del cementerio de Motril. Hace esta iglesia, que es además muy estilo historicista, ¿no? Hace una iglesia muy al estilo románico, ¿no? De estilo historicista, recuperando pues algunas cosas como la portada de arco medio punto con arquivoltas y tal, o la parte de arriba pues con esos arquillos superiores que son muy típicos del arte románico. Es decir, hace una mezcla aquí del siglo XIX, pero imitando al arte de la época románica. Incluso hace la única iglesia que tiene zaguán de entrada, ¿no? Es la única que tiene zaguán de entrada, que además tiene 3 puertas, 2 laterales y una principal. Es la única que tiene zaguán. No hay otra iglesia que tenga el zaguán de entrada, nada más que la iglesia, haciéndola, lógicamente, imitando el modelo románico. Nos encontramos un poquito más hacia arriba, vamos subiendo la calle Monja, estábamos hablando del convento de la Nazarena. Nos vamos dando cuenta como la calle toma una gran importancia, una gran anchura, y además está pues escoltada al lado y lado con calles también estrechas. Hemos visto calle Rey, los diferentes San Fernando, callejones. Estamos a la altura de la calle Buenos Aires. Pero bueno, hay que decir, antes de continuar el paso hacia arriba, la importancia, ¿no?, que tenía este convento. Y recordamos, en esa época de la peste también los enterramientos que se hacían, pues, siempre normalmente se hacían cercanos, sitio, ¿no? Claro. En este caso más en el barrio de Las Parregueras. El barrio de Las Parregueras. Esto después se arregló un poco, ¿no? Es decir, que evidentemente no es como la encontramos hoy, ¿no? Prácticamente a partir de donde termina el convento de la Monja empezaba el camino de la Angustia. Es decir, que son dos cosas distintas. Un camino de la Angustia donde hay cortijos, hay, por ejemplo, el cortijo de los coheteros, por poneros un ejemplo, familia de los coheteros de Motril, pero son cortijos un poco más. Es curioso, pero además hay una fuente de agua, ¿no? Hay una acequia que hoy todavía supongo que se sigue manteniéndose, pero bajaba por detrás del convento de las Nazarenas desde los montes del Magdalite para regar la huerta de las Nazarenas, ¿no? Es decir, y todas las casas y todas las huertas que había a este lado de la calle, pero a partir de la mitad de la calle vivía hasta bien entrado el siglo XX, eran chozas y bueno, almendros y zonas sin cultivar, zonas de cultivo, y hasta llegar a la ermita de las Angustias, ¿no? La ermita de las Angustias, que era la confluencia pues del camino que venía desde la Posta, de la calle esta de aquí y de la calle de las Angustias, y por otro lado la calle que ya tira para Pataura. Más arriba del convento empezaba el camino de las Angustias, ¿no? Donde lo que había eran cortijos, unos pequeños cortijos y tal. No había ningún tipo de urbanización. Este modelo de urbanización es muy moderno, es decir, prácticamente de la segunda mitad del siglo XX, de los años 60 para acá, es cuando empieza a construirse el camino de las Angustias hasta llegar a la Angustia, y en los años 80-90 se construye incluso por detrás de la ermita. La realidad es que poca gente que vivía aquí en esta zona, pues gente muy pobre, había muchas tipo choza, tal, se decía, no solo los que vivían en el barranco, sino los que vivían también en esta zona.
Quizás pues, lo más llamativo de esta calle es la construcción de la Plaza de Toros, ¿no? Que se construye en 1916, se inaugura el 17 de octubre de 1916 con motivo de la Feria de Octubre y es la única plaza de toros que se construye al revés que todas las plazas de España. Mientras todas las plazas de España se construían del nivel del suelo para arriba, en Motriz se aprovecha el barranco para hacer una plaza de toros, es decir, de nivel de calle hacia abajo. Y la construye una sociedad fundada por el alcalde de Motriz y la familia Burgos, Santiago Burgos Careaga, que es el que cede los terrenos, y el alcalde Pérez Santiago, y dan pues su primera corrida de toros pues el 17 de octubre de 1916 con esta plaza que tenía una capacidad en aquella época para 4.500 espectadores, y es lo que los motrileños pedían, tener una placita de toros, porque antes había una plaza de toros, pero de las desmontables que se hacían en el llano de la Fundición o en la zona de la Plaza La Aurora, por ahí se hacían también algunas corridas de toros. Aquí ya se hace una plaza de toros de obra, estable, que además dura hasta los años 90 del siglo, a mediados de los años 90 del siglo XX, y bueno, pues ofreció muchísimos espectáculos taurinos, de cantantes y de todo, ¿no? Sirvió como multiuso, ¿no? De multiuso del mundo del arte, ¿no? Ya sea taurino, sea del mundo de la música, sea del mundo hasta del boxeo, las veladas boxeísticas de la Plaza de Toros de Motriz. Y bueno, pues tuvo un éxito importante en aquella feria de 1916, fue la primera feria que se hace con plaza de toros de Motriz, y de la tierra que se sacó de allí se arregla esta plaza central de aquí, se arregla la parte de atrás del Barranco de las Monjas, que es la parte de atrás del convento, se arregla un poco la zona de la calle de la Rambla del Cementerio Viejo en el otro lateral, y se rellena un poco toda la calle, un poco pues, con la tierra. Por eso quizás la altura, la diferencia de altura tan más grande tan que brusca, tenemos aquí, porque se rellena con la tierra que sacaron de la Plaza de Toros, se rellena prácticamente esta zona. Y en este caso estamos prácticamente en el inicio, ¿no?, de esta calle Las Monjas, pero nos encontramos calle Buenos Aires. Tú y yo siempre hemos hablado que no se le ponen los nombres a las calles al azar. ¿Algún motivo tiene? Sí, este es un motivo muy curioso. A principios del siglo XX, sobre los años 20, viene un señor de Argentina, que viene de Buenos Aires. La gente de Motriz pues, empieza a conocerlo como Ar de Buenos Aires, y la calle sigue llamándose con el nombre de la calle del de Buenos Aires, calle Buenos Aires actual. Aquí estaban también, en esta calle Buenos Aires, estaban los aperos de la familia González Carrascosa. Estaban aquí, que no hace muchos años que se han derribado la última parte, es decir, pegando casi a la Plaza de Toros, y los aperos donde se alojaba la gente que venía a trabajar al campo, a cortar la caña. La calle es muy tradicional, pues nos podemos imaginar que desde 1704 que se construye la ermita de las Angustias, es una calle casi de paseo diario. ¿Quién no ha recorrido hasta hace pocos años esta calle? Pues para ir a una visita a la Virgen de las Angustias, aunque estaba absolutamente fuera de lo que era el casco antiguo de Motriz, pero hasta hace muy pocos años. Hoy no, hoy está integrada absolutamente en el casco de Motriz, una iglesia, pues una ermita que es de principios del siglo XVIII y que desde el siglo XVIII está pues enseñoreando la parte norte de nuestro Motril, justo en el cruce de camino que viene de Motriz para Patauras o para Panatas y tal, ¿no? Es decir, como se hacían las ermitas antes, siempre aprovechando los cruces de camino. Y es una ermita muy austera exteriormente, pero interiormente muy bonita, tiene una decoración barroca muy bonita y muy llamativa. Exteriormente, pues una típica mudéjar, de construcción de tradición mudéjar, pero interiormente tiene un tratamiento artístico barroco muy bonito. Y se ha conservado, que es lo curioso. Pues vamos andando un poquito hacia arriba y vamos viendo más zonas de esta calle de Las Monjas. Y qué a gusto, Manolo, encontrar pequeños descansos en esta zona de la calle Las Monjas, justo a la derecha, subiendo, nos encontramos este descanso fantástico de relax que se llama la Plaza de Santa Clara. Sí, una placita muy curiosa, ¿no? Una placita que surge precisamente de la urbanización del lateral derecho de
de la calle de las Angustias, ¿no? Es decir, que y aprovechando pues que se mete todo el barranco, se quita todo el barranco, terrible barranco de las Monjas, digo por sus connotaciones del mundo de la miseria durante muchos años, y se crean estos espacios que además es muy bonito, es muy recogido, muy bonito y mejora el entorno del barrio, ¿no? Yo creo que es buen acierto el diseño que se hizo en esta plaza y sobre todo porque ocupa parte del espacio de lo que fue la Plaza de Toros, toda la zona de la Plaza de Toros. Citar también que uno de los primeros establecimientos educativos de Motril, también de los años 50, fue muy famoso y sigue siendo hoy famoso el Colegio del Pilar, el Colegio de Doña Trini Alcalde, claro. ¿no? Que Tanto y tantos motrileños han pasado por las puertas y por las clases del Colegio de Doña Trini, ¿no? Incluido algunos de los que estamos aquí. Y además hay libros, ¿no?, que datan de todos los... Y aquí alumnos. estuvo en ese Colegio de Doña Trini, que además tuvo Colegio Academia de Doña Trini, que tuvo pues, muchísima fama. Hoy se convirtió después en el Colegio del Pilar, pero originariamente fue el colegio lo nombrábamos así, de Doña Trini, que tuvo además una incidencia en la educación de los niños de un Motril donde la escolarización y los problemas de educación brillaban por su ausencia, ¿no? Seguimos dando el paseo, nunca mejor dicho, empapándonos de toda la historia, y qué placer es pasear contigo, Manolo, porque es que vamos aprendiendo a pasos agigantados. Decíamos al principio que aparentemente no tenemos tanta historia, pero basta con escarbar un poquito, rascar, para que vaya saliendo todo. Hemos subido por la calle de las Monjas, hemos llegado hasta las Angustias prácticamente, hemos bajado por el barranco, ¿no? El barranco de las Monjas. La importancia que tiene en Motril las ramblas y los barrancos. Sí, el barranco de las Monjas es el origen de la rambla del Manjón. Es como curioso, pero es el barranco de las Monjas es el que surte de agua a la rambla del Manjón. Hay dos, en realidad, uno que va por el lado posterior al convento y del barranco, este ha sido el barranco tradicional que, bueno, viene desde los montes de la parte superior, los montes Magdalite, y comunica ya con Motril, entra a Motril a través de la rambla del Cementerio Viejo y se convierte, a partir del Camino a las Cañas, en la rambla del Manjón. Es una zona famosa por muchas cosas, ¿no? Pero durante muchos años fue vivienda de la gente más humilde de Motril, ¿no? Durante muchos años, sobre todo después de la guerra civil, aquí fue una época de miseria, una zona de miseria, el barranco tremendo, hasta que los años 70, 80 ya empieza a quitarse y después en los años 90 urbanizado, tal como lo conocemos nosotros hoy, pero fue una de las zonas más marginales de Motril, toda la parte de atrás de la Plaza de Toros, y por desgracia pues muchísima gente vivió mal en este barranco famoso de las Monjas. Pero por otro lado, también en el barranco de las Monjas tuvimos una fundición de plomos. ¿Fundición de plomo? La fundición de plomos de San Caralampio. Caralampio. Sí, después la conocimos como Fábrica Sierra, porque después se estableció allí una carpintería, una fábrica Sierra, pero originariamente es una fundición de plomo de la familia Burgos, que por lo que se ve eran devotos de San Caralampio. Le hicieron una ermita que hoy no existe, al final ya casi en la parte cercana a las Angustias, la parte de arriba del barranco, hicieron una ermita a San Caralampio, una pequeña ermita a San Caralampio, y esta fundición de plomos, que fue de la familia Burgos y Huelín de Málaga, fue una de las más modernas fábricas de fundición de plomos en una época donde España era el principal país productor de plomos de España, de plomo de España. Teníamos la Sierra Lújar, con la minería de plomo de la Sierra Lújar, que se fundía en Motril en esta fundición y en la otra que había en la Rambla Capuchino, cerca de la Rambla Capuchino, lo que era el llano de la fundición, que allí existía otra fundición. Pero esta, la de San Caralampio, es la que hasta hace pocos años se conservó en parte, se conservó la puerta y tal de aquella antigua fundición de San Caralampio, y la ermita, pues no sabemos, un santo italiano, pero San Caralampio, pero no sé por qué, se le puso de pronto Fábrica San Caralampio a esta fundición de plomo. Es muy curioso porque fue una de las fábricas, como decía, de fundición más moderna
de España y se establece en Motril. Motril tuvo una gran importancia en esos años de 1860, 50, 60, una gran importancia como sitio de producción de plomo de España, que se exportaba pues a través del puerto de Calahonda, el puerto del Varadero de Motril. Que también mano de obra, que etcétera, mano de obra tuvo una gran importancia, no solo la minería de Sierra Lújar, sino la transformación del mineral que se hacía en las fundiciones del Rey, la fundición de Rey en Vélez, en la fundición de San Caralampio, por tanto, claro. Y la otra fundición en el llano de la fundición en Motril. Aquí nos encontramos. También es famoso esta zona porque se establece el primer cementerio exterior a Motril. En época del siglo XVIII, en época de Carlos III, llega un momento en que los ilustrados de la época se dan cuenta de que mantener los cementerios dentro de los poblados eran un problema de infecciones, problema de salubridad pública, y deciden trasladarlo fuera, es decir, trasladarlo fuera. Motril los traslada rápidamente, ¿no? Traslada este cementerio a la parte posterior de la iglesia del Carmen. La capilla funeraria se convierte en la iglesia del Carmen en la capilla funeraria del cementerio y prácticamente ocupa lo que lo estamos viendo ahora. Esto es parte del cementerio, que se rellena también a principios del siglo XX, seguramente con las obras de la Plaza de Toros, también se rellena y parte de los osarios se llevan a la iglesia mayor, a la Torre de la Vela de la iglesia mayor. Seguimos en nuestro recorrido, dejamos de momento el Barranco de las Monjas y nos metemos en una de las transversales. Manolo, yo te comentaba que precisamente notamos cómo esas arterias principales son las que suben, esas ramblas o barrancos, y cómo encontramos esas callecitas estrechas, siempre pegadas, de acceso a las principales. Nos encontramos en Pontanilla y en calle San Ricardo. Un ejemplo de ello, por ejemplo. La calle Pontanilla, que comunica la calle San Roque o calle Burgos con el barranco, con la calle Buenos Aires, el acceso hacia calle Cementerio Viejo, y la calle San Ricardo, que comunica paralela al Camino Las Cañas, perpendicular Camino Las Cañas, y comunica el Camino Las Cañas también con esta zona. El nombre de Pontanilla es porque había un puentecillo. Un puentecito para pasar el barranco, es decir, nunca mejor dicho el nombre Pontanilla, ¿no? Es muy antiguo también, ya en el siglo XVIII aparece con ese nombre, con calle Pontanilla. Y la calle San Ricardo porque se llama Rambla de San Roque. La calle San Ricardo es la Rambla de San Roque. Aquella zona y esta zona se conoce con Rambla de San Roque, posteriormente la añadirían el nombre de San Ricardo, pero además muy estrecha, de casas muy populares, de casas tradicionales de nuestra zona y que comunica, pues como no puede ser de otra manera, pues con el acceso al Camino Las Cañas, que es la calle principal que desde el Carmen a San Sebastián unía pues Motril desde esta zona con la entrada a Motril hasta la ermita de San Sebastián. Desde la ermita de San Roque a la ermita de San Sebastián es lo que se conoce con el nombre del Camino de las Cañas. Y todo esto daba el Camino de las Cañas. El acceso a esta zona era calle de las Monjas, Rambla del Cementerio Viejo, San Ricardo, San Roque, a través de la calle Pontanilla hacia la zona del Barranco y Rambla de las Monjas y Rambla de las Angustias. Bueno, Manolo, pues estamos prácticamente dándole ya la vuelta, llegando prácticamente al punto de inicio, o casi, en este caso salimos a la calle de Las Cañas, por la calle San Roque, calle Burgos, calle también importantísima, ¿no? Importantísima también la historia de Motril, no puede ser de otra manera. Esta calle pues, es tan antigua como que los primeros datos que tenemos son de 1564. Donde ya se le conoce con el nombre de calle de la ermita de nuestro señor San Roque, San Roque, que estaba aquí a la espalda de esta casa,
Y bueno, pues es la calle de la salida hacia Granada. Se subía por aquí hasta salir al camino de Granada, desde la calle Curucho, calle árabe de la salida, completaba pues con esta calle de San Roque. La calle Curucho, que era una salida, y otra. Esta comunicaba pues con el camino a Granada, que es calle de San Roque. ¿Por qué se llama calle de San Roque? Por la ermita de San Roque que existe desde aquí. Lo que es actualmente la iglesia del Carmen era la ermita de San Roque originariamente. Sabemos que desde 1564 ya existe esa ermita de San Roque en Motril, pues seguramente relacionada con la misma historia de siempre, que es la epidemia. Los santos protectores, San Sebastián en un momento, San Roque en otro. Por ejemplo, San Roque en la epidemia de 1583 se declara patrón protector de Motril por el tema de la peste de ese año. Es una calle pues que empieza a formar parte del barrio de San Roque. Se llama calle Burgos también se le conoce con el nombre de calle Burgos a esta calle, y es porque aquí vivió la familia Burgos. La casa de la familia Burgos, de Ricardo Burgos y de los primeros Burgos, Francisco Javier de Burgos, nació en esta calle. Ajá. Yo llegué a conocer la casa se derribó en los años 90, final o principio del siglo XXI, 2000 y algo, se derriba lo que quedaba de la casa de Burgos, y por eso se llama la calle del tío Burgos. Del tío Burgos. Aquí nació Javier de Burgos. En esta calle nació Javier de Burgos. Yo llegué a ver la casa, era una casa de vecinos, ya la conocí yo en época absolutamente ruinosa, pero conservaba el portal con un... Pero se lo conocíamos calle Burgos popularmente. Popularmente. El nombre es San Roque, popularmente la calle del tío Burgos o la calle Burgos, ¿no? Es curioso también porque aquí tenemos y se conserva el hospital del Refugio, del hospital de Nuestra Señora de la Visitación o del Refugio. Ajá. Lo hace una hermandad de... ¿Qué es esto? Esto que estamos viendo aquí, este edificio blanco que estamos viendo, que en la parte superior queda la imagen muy desgastada de Nuestra Señora de la Visitación. Ajá. Y es hoy casa parroquial, pero fue el hospital de la gente que salía con fiebre del hospital de Santa Ana, que no tenían otro sitio donde ir, que llegaba un momento en cuando tenían 3 días con fiebre baja o sin fiebre, lo echaban del hospital de Santa Ana, pero no tenían otro sitio donde ir, estaban debilitados y tal, y entonces esa hermandad formada por mucha gente de Motril se dedicaba a cuidarlos en este edificio para restablecerlos, darles de comer y restablecerlos hasta que se estuvieran bien de salud. Por eso es la hermandad del Refugio. Es Nuestra Señora de la Visitación, popularmente conocida como la hermandad del Refugio. Con el sonido de las campanas vamos a finalizar en el día de hoy. ¿Cómo no? Finalizamos nuestro recorrido en esta placeta tan importante también para la historia de Motril. Estamos justo en la entrada de la iglesia del Carmen, lo que era antaño la ermita de San Roque, tal y como nos ha explicado Manolo hace tan solo unos instantes. Manolo, aquí finalizamos hoy nuestro pequeño recorrido a toda esta zona, ¿no? Finalizamos en la ermita de San Roque, lo que había sido la ermita de San Roque, que como decía ya es conocida en la primera mitad del siglo XVI, es uno de los patrones protectores de la ciudad. Ya en la epidemia de peste de 1563 la ermita existe, se trae la imagen de Granada, se le hace patrón de Motril, se le procesiona para la epidemia de peste, y así a lo largo de la historia. La ermita no debe ser gran cosa, yo creo que ha quedado detrás de este marmotreto que se ha construido modernamente, ese trocito de ermita que queda ahí de San Roque, de esa iglesia de San Roque, que estaba justo en un promontorio elevado a la terminación del Camino de las Cañas. Como decía, para los motrileños era el camino que iba desde San Roque a San Sebastián, ¿no? Las dos ermitas emblemáticas del centro de Motril, San Sebastián, recordamos que estaba Casa La Palma, Casa La Palma, situada a la salida de Motril hacia Málaga,
hacia Salobreña, y la de San Roque, la salida de Motril hacia Granada, que es curioso, antes, muchísimo antes que después la ermita de las Angustias, que como hemos dicho es de principios del siglo XVIII. La ermita de San Roque fue muy famosa, es decir, los motrileños de otros siglos le dieron nombre a la calle de San Roque, la Rambla de San Roque, el otro lado, fue una zona conocidísima en el Motril de aquella época, una zona de culto, incluso... Era prácticamente nuestro patrón, ¿no? Claro, o San Sebastián, Sebastián, San Roque, estuvieron los dos con copatronos, copatrones, intentando salvarnos de epidemias en otras épocas. Incluso aquí, en la ermita de San Roque, llegó a abrirse también, no llegó a cuajar como convento de monjas, pero sí que fue de beatas, un convento de beatas, María de Losa, una mujer motrileña y varias mujeres vivieron aquí en la ermita de San Roque en clausura. Durante una época, sobre 1640, vivieron aquí en esta ermita de San Roque. Quizá la parte de arriba de esas ventanas con celosía que tiene el edificio de lo que había sido la antigua ermita de San Roque corresponda a esa construcción que las beatas de María de Loxa hicieron en esta época. La devoción a San Roque empieza a desaparecer como consecuencia de la peste de 1679, porque después la cofradía del Carmen, de la Virgen del Carmen, que empieza a tener en esa época mucha fama en toda España y empieza a tener relevancia en casi todas las ciudades españolas, fundan la cofradía y construyen esta iglesia que conocemos como Iglesia del Carmen, seguramente sobre la estructura de lo que había sido el sitio de la ermita de San Roque, claro, ya con un edificio más moderno, más del siglo XVII, una estructura del siglo XVII, casi del XVIII, bóveda de lunetos, capilla mayor, camarín donde está la Virgen, etcétera, ¿no? Y se pone pues en el centro de la plaza, como se hacía en muchos sitios, pues una cruz. Hay algunas leyendas que dicen que en la epidemia de 1583 los muertos se enterraron aquí, es una leyenda, no se ha podido comprobar, es una historia que contaban, y que por eso existe esta cruz del Carmen, y construyen esta ermita tan bonita, tan curiosa, tan andaluza, como es la ermita Nuestra Señora del Carmen, que tanta referencia tuvo para nuestra ciudad. Era otro de los puntos tradicionales del Motril de aquella época. De todas maneras, nosotros le dejamos simplemente con este pequeño sabor a historia, el cual queremos impregnarles a todos ustedes a través de esta pequeña alquería. Volvemos en nuestro próximo programa con más zonas de encanto aquí en Motril. Gracias por su atención. Hasta la semana que viene. Adiós.